Rade, Rade, ¿cómo les va la vida? Hoy quiero traerles la vida o las ideas, no es la vida en sí, apenas si voy a hablar un poquito de la vida, de uno de los más grandes revolucionarios filosóficos de los últimos 200 años, que vino a traer un conocimiento que fue el trampolín para que Srila Prabhupada, mi maestro espiritual, viniese aquí a Occidente. Estoy hablando de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur fue una persona que escribió muchísimos libros, tuvo 11 hijos, fue juez en el estado de Orissa y era una persona extremadamente respetada. Y sus literaturas son verdaderamente increíbles, revolucionarias, muy profundas, y llegaban a la raíz de los conflictos existenciales del humano que vivía hace... Bueno, él nació en 1838 al 1914. Estoy leyendo acá, tengo algo que me armé como para ir explicando un poquito de él, ¿no? Él fue muy influyente en la sociedad que estaba y principalmente tomó la responsabilidad de reorganizar el Bhakti Yoga y las escuelas de Bhakti que había, Vaishnava, que estaban perdiendo mucho su fuerza debido al avance de Kali Yuga, ¿no? Pero ni cerca de ser lo que está sucediendo hoy en día en la humanidad, sino que hablábamos de India hace 200 años. Entonces, imagínense ustedes que no la tenía tan difícil, pero para lo que él estaba observando, la situación se estaba distanciando porque estaban empezando a suceder cosas en la misma India que estaba haciendo con que las personas empiecen a distanciarse de la realidad del Bhakti intenso. Él tuvo 11 hijos y uno de ellos es Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que sería el maestro de mi maestro. Entonces estaríamos hablando de mi bisabuelo a nivel espiritual. Y es verdaderamente increíble la literatura que este hombre ha manifestado, principalmente porque se enfocó muchísimo en el proceso del canto del mantra, que en breve estaré poniendo 3 videos específicos sobre la historia, la práctica, la importancia del Mahamantra y cómo nos afecta. Pero justamente es esta persona la que me inspiró a mí a dedicarme a todo este conocimiento con mucha más intensidad de lo que ya me lo había inspirado Srila Prabhupada en el corazón, ¿no? Es como que reafirmó mi parte intelectual diciendo por aquí es importantísimo no solo tener el jnana, el vijnana, sino que pasarlos para que de esa manera el jnana sería el conocimiento teórico, el vijnana es la armonización de ese conocimiento a nivel del bhakti y la conciencia, y de esa manera pasarlos a la sociedad que tanto la necesita, ¿no? Vamos a hacer un análisis sobre lo que esta persona... Preparé un análisis de la perspectiva de Bhaktivinoda Thakur sobre la sociedad materialista de Occidente en 2024. Si Bhaktivinoda Thakur viviera hoy y observase la sociedad occidental de 2024, probablemente vería con preocupación muchos de los mismos patrones de materialismo que advirtió en su tiempo. Yo diría que se volvería loco viendo lo que está sucediendo, ¿no? Porque, claro, sacar a una persona del contexto de una realidad como la que vivían en ese momento y traerla a esta realidad es algo que no tiene sentido, sería muy, muy intenso. Saben que Srila Prabhupada, mi maestro espiritual, cuando se fue de India, trajo incluso una bolsa de vegetales porque no sabía si las personas comían vegetales aquí en Occidente, siendo él vegetariano. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel del conocimiento de la materia, muchas veces los grandes sabios sienten como una carencia de información sobre lo que en realidad está sucediendo con las situaciones sociales en otros lados hasta que no lo experimentan. Por eso que Prabhupada fue tan intenso cuando logró entender con claridad todo lo que estaba sucediendo en Occidente, porque fue el cable que hizo con que la India mística y el Occidente terminaran armonizándose en lo que hoy en día se conoce como el Bhakti Yoga, a través de lo que manifestó en los Hare Krishnas y todo este conocimiento, ¿no?
vamos a hacer un análisis de las diversas perspectivas que Bhaktivinoda Thakur podría haber analizado, ¿no? En la perspectiva social, la fragmentación de la comunidad y el aislamiento individual. Él sostenía que la sociedad que se centra en la gratificación material, o sea, el placer de los sentidos inmediato, está destinada a ser disfuncional. Es un hecho que cuando nosotros solo tenemos la fuente del placer en el cuerpo material y las sensaciones momentáneas que suceden con nuestro cuerpo, vamos a estar desequilibrados por el solo hecho de que somos más que un cuerpo. El cuerpo no es más que un elemento utilizable para entendernos como los conductores de ese cuerpo, o sea, el alma, que finalmente es quien está utilizando momentáneamente este cuerpo para entenderse a sí misma, ¿no? En su tiempo veía como el individualismo y la desconexión espiritual dañaban las relaciones humanas y comunitarias. Este aislamiento de hoy en día es completamente natural ya, dejó de ser algo antinatural para que se naturalizara. Las cosas que van en contra de la realidad del alma hoy en día son cosas naturales. Tengan en cuenta que todo lo que nos hace daño hoy en día lo consideramos como algo habitual. Y no solo eso, sino que incluso lo defendemos sin tener el más mínimo conocimiento de lo que realmente nos hace bien, ¿no? La fragmentación social en la era moderna, la obsesión con las redes sociales ha distanciado a las personas de relaciones genuinas y del satsang, o sea, de la asociación con sabios. Hoy en día cuesta muchísimo asociarnos con personas sabias porque lo único que nos queda es algún video de YouTube de aquí o de allá, porque la verdad que es muy difícil tener ese tipo de asociación y eso verdaderamente es muy complicado, ¿no? Él enfatizaría que sin una conexión real con la divinidad y sin lazos comunitarios que promueven la devoción, la sociedad se vuelve superficial y propensa a la depresión y a la ansiedad. La competitividad y la desconexión han reemplazado el propósito colectivo de elevarse espiritualmente, lo que debilita el bienestar emocional y moral. Cuando nosotros analizamos lo que significa el verdadero proceso para la era de Kali Yuga, la verdadera forma de trascender este plano, porque hablamos de yoga, de meditación, hay muchos diferentes yogas, hay muchas diferentes formas de meditación, hay muchas formas de hacer terapias, hay muchas formas de cocinar un arroz, hay muchas formas, pero hay un proceso que fue específicamente traído para la era de Kali Yuga y que está directamente relacionado al momento en que estamos viviendo y que es el canto del Maha Mantra como parte de la meditación. Ahora bien, todo el resto de lo que está hablando aquí, lo que sería una comunidad, lazos comunitarios que promuevan la devoción. Al tener una sociedad, yo me acuerdo que cuando yo vivía en los templos y vivíamos en granjas comunitarias y todo esto, uno se sentía muy sostenido, muy poderoso, muy bien, estaba en un lugar donde encajaba con el pensamiento de los demás. Más allá de que cuando pasa el tiempo te das cuenta que los egos siguen estando ahí, que esto, que el otro, pero es mucho más fácil si querés ser vegetariano, estar en un lugar donde todos son vegetarianos. De la misma manera está pasando con mi familia hoy en día. A los otros estar todos en una armonía y en la misma meta, en la misma búsqueda, es normal que nos sintamos en armonía. Y eso es algo extremadamente importante en la realidad de todo ser humano, pero eso es algo que hoy en día brilla por su ausencia, porque no hay casi comunidades que se dediquen a esto, y los que están tratando de entender cómo esta parte es esencial en el ser humano se puede poner en práctica a la hora de ver con quién compartirla, se encuentran en una total soledad, ¿no? Y eso es bastante entristecedor, diríamos, ¿no? La perspectiva económica, el materialismo consumista y el desenfreno del capitalismo. Él criticaba las estructuras socioeconómicas que fomentaban la explotación y el materialismo desmedido. ¿Y hoy? ¡Ja! Las economías de hoy, capitalistas, son más intensas que nunca, centradas en el consumismo y la acumulación de riqueza y que fomenta el apego material y desincentiva el crecimiento espiritual. ¿Sabe por qué le quitan el incentivo al crecimiento espiritual? Porque si vos desenvolvés conciencia espiritual, la materia termina por aburrirte. Porque es un disfrute finito, es algo que no llena. Y es lo que todo el mundo
termina siendo cuando empieza la trascendencia, cuando empieza el proceso. Por eso, para los que han fomentado y creado este sistema, que tú dejes de ser un consumista obsesivo, sería un gran problema porque ellos perderían. Lo mismo que si hoy en día a la sociedad farmacéutica, que vos estés sano es un problema, te quieren enfermo, es lo mismo, el mismo patrón, ¿no? Y desde ese punto es un hecho, ¿no?, que hay desigualdad económica. Él vería el crecimiento de la desigualdad económica como una gran preocupación nuevamente. Él estaría preocupado todo el día en realidad. Para él la acumulación excesiva de riqueza y la obsesión por los logros materiales corrompen el alma y socavan los principios del Dharma. Siempre y cuando tú no sepas usar la materia, porque hay historias de muchos reyes que entendieron claramente su posición como grandes amantes de la suprema personalidad de Dios y no por eso dejaron de tener su economía, sino que la sabían usar. Aprender a usar la energía material al servicio de lo divino es uno de los secretos más importantes que todos deberíamos aprender. Es importantísimo y es esencial de que el conocimiento que nosotros naturalmente tenemos se desenvuelva para que nosotros podamos interactuar con esta parte externa nuestra y de esa manera transformar todas nuestras carencias en bienes utilitarios que nos generen comprensión de la realidad, comprensión del alma, ¿no? El desarrollo económico sin moral. Para Bhaktivinoda Thakur, el progreso económico no debe estar divorciado de la moralidad. Hoy en día las propagandas son obscenas en realidad. Los intereses corporativos a menudo pisotean la ética, a menudo es lo único que hacen, y las preocupaciones medioambientales humanas en todos los aspectos, ¿no? La importancia de un equilibrio entre las necesidades materiales y las obligaciones espirituales es esencial. Por eso es que nuevamente recalco el punto de aprender a tener un equilibrio en lo que hacemos en nuestra vida. Si nosotros tenemos un buen ingreso económico, tratemos de hacer que un porcentaje de nuestro ingreso económico sea direccionado al cultivo de nuestra conciencia, al cultivo de nuestra espiritualidad, a la caridad, al hacer cosas buenas por los demás y por nosotros mismos en un plano de la conciencia. De todo tipo de cosas podemos hacer. No necesitamos que nadie nos venga a aconsejar porque la conciencia es algo que nos está dictando a través de, ¿cómo se llama?, el instinto natural de nosotros está reconectado con el alma, siempre estuvo. Entonces a través de eso se nos está dictando todo eso, lo que deberíamos hacer. El punto es que si lo filtramos constantemente con la idea del materialismo, no vamos a poder entender la verdadera moralidad espiritual, ¿no? La perspectiva moral, ¿no? Bhaktivinoda Thakur observaba una crisis de valores donde... Es que es ridículo comparar todo esto porque, claro, 200 años atrás si había crisis de valores, imagínense ahora, ¿no? El colapso de principios morales universales y el relativismo moral en Occidente sería un punto clave para Bhaktivinoda Thakur. Él argumentaría que la sociedad moderna ha perdido de vista el Sanatana Dharma, pero acá no tienen ni idea del Sanatana Dharma. Ni siquiera saben lo que puede llegar a ser el Sanatana Dharma y mucho menos todo el conocimiento que está agregado en toda esta idea del Sanatana Dharma porque es impresionante, ¿no? Entonces, todo esto, miren, la hipocresía moral, la dicotomía entre lo que se predica y lo que realmente se practica en la sociedad moderna sería también motivo de crítica para Bhaktivinoda Thakur. Le daría con un caño a todo, esa es la verdad. En su tiempo él denunció la hipocresía de aquellos que en nombre de la moral perpetuaban injusticias. Imagínense ahora, él se dedicaba a desenmascarar gurús falsos, sabios falsos y gente que de una manera u otra engañaba a la sociedad con la idea de ser monjes, siendo que de una manera u otra practicaban mucho mejor que lo que hoy en día practican los monjes genuinos incluso. Entonces imagínense cómo él analizaría lo que nosotros hoy en día tenemos como si fuese yoga o meditación o todo eso, ¿no? En la perspectiva espiritual él enseñaba que la humanidad estaba inmersa en Maya. Mamma Maya Duratyaya, dice Krishna en el Bhagavad Gita, esta Maya, esta ilusión es mi energía y la única forma de trascenderla es rendirte a mí. Esa es la idea principal de todo este conocimiento, aprender a trascender el mundo
de la ilusión y desde esa trascendencia entendernos a nosotros como seres verdaderamente espirituales, o sea, vivir la espiritualidad. Si Bhaktivinoda Thakur viviera hoy, propondría un retorno a la práctica espiritual auténtica como solución de los problemas modernos. Sí, señor. Él creía que solo a través del servicio devocional, el canto, el santo nombre y la renuncia del materialismo se puede trascender la ilusión de Maya. No lo creía solo él, está a todos lados en todas las escrituras. Es solo abrir la puerta del conocimiento, ¿no? Él instaría a las personas a practicar la autorreflexión, el sadhana, la práctica espiritual constante. Sadhana sería la regulación de nuestras prácticas para reconectarse con lo divino. En realidad, recomendaría lo que estoy recomendándole yo todo el tiempo. ¿Para qué le vamos a dar más vuelta a esto? Es importantísimo que tomen conciencia de que los sabios que hoy en día la gente conoce, sabios como Platón, Séneca, Aristóteles, Freud, Heidegger, qué sé yo, hay tantos pensadores, Camus, qué sé yo, los que se te ocurran. No tenían ni idea de lo que era el Sanatana Dharma. Apenas si tenían una pequeñísima percepción de lo que sería la moralidad, pero estaban muy distantes de comprender la espiritualidad real y profunda. Por eso no la propagaron, porque no tenían ni idea. Entonces, lo que ustedes deberían hacer para poder mejorar su calidad de vida es tratar de incrementar su vida espiritual sincera. No necesitan ir a algún lado, aunque si van a India les va a hacer muy bien, eso sí, es una experiencia, pero en cualquier lugar que estén, ustedes pueden practicar la introspección, un tiempo para ustedes, un tiempo de meditación, un tiempo de canto de mantras. Yo me dedico a enseñar cómo cantar los mantras y en breve voy a hacer videos sobre el canto del Mahamantra, que les va a ayudar muchísimo. Pero les recomiendo que intenten conectarse con esa parte divina de ustedes para que paulatinamente se exponencialice su presencia en sus vidas. Desde ahí en adelante todo va a cobrar un sentido completamente diferente, se los aseguro. Espero les haya gustado, espero estén satisfechos con todo esto y si quieren dejen algún comentario, suscríbanse, me ayuda y cuanto más crezco más le puedo llegar a más personas y más gente se beneficia finalmente. Compartan los videos y dejen su opinión ahí, así charlamos un poquito. Muchísimas gracias por todo y haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo. Radhe, radhe.